primera emisión de Vivo por Evita, hablan las compañeras. Este ciclo del Comando Evita y el Museo Evita, con el que vamos a empezar a agitar el 23 de septiembre. Les comentamos a todos que el 23 de septiembre es el Día de los Derechos Políticos de la Mujer, en conmemoración a la Ley del Voto Femenino de 1947. Hoy, 17 de agosto, Día del Libertador de la Patria, vamos a estar hablando de Evita con Julia Rosenberg, historiadora y autora de un libro clave, Eva y las mujeres, historia de una irreverencia. Muchísimas gracias por coparte en participar de este ciclo. Hola Aimé, hola a todas las compañeras, a los compañeros, muchas gracias por la invitación, es un gusto inaugurar este ciclo con todas ustedes. Muchísimas gracias. Les contamos a todos que le hemos enviado estas preguntas a Julia hace una semana atrás, porque son preguntas que desde el Comando Evita nos interpelan y que además vamos a estar reiterando a lo largo de todo este ciclo con las compañeras que ya se sumaron a participar. Bueno, Julita, para comenzar, ¿cómo llega Evita a tu vida? ¿Y cuándo es la primera vez que decís Evita es increíble? Mirá, me puse a pensar cuando me mandaron las preguntas, tengo un recuerdo, que en mi caso las dos preguntas irían juntas, ¿no? El primer recuerdo que tengo de pensar en la figura de Evita y la asociación a que es increíble vino en el mismo momento, ¿no? Que fue cuando yo era chica, mi papá, que nosotros no venimos de una familia particularmente militante ni nada por el estilo, pero tengo el recuerdo de mi papá contarnos que cuando él era chico, que él venía de una familia humilde, digamos, tuvo que salir a trabajar siendo pequeño, fue Evita la que le regaló el primer juguete, ¿no? Y ese fue la primera vez que escuché su nombre, diríamos, o por lo menos el recuerdo que me quedó a mí de la primera vez que lo escuché, no asociado a una racionalidad política, sino más bien a algo más sentimental, digamos, ¿no? A algo del orden afectivo. Yo era una nena y para mí los juguetes eran importantísimos, entonces alguien que le regalaba juguetes a quienes no tenían, me pareció increíble desde aquel momento, digamos, ¿no? Claro. Y después el siguiente recuerdo que tengo es una agenda que tuve, no sé cómo llegó a mí esa agenda, en séptimo grado, que a mí ya me había empezado a interesar un poco la política, y era una agenda que tenía como estoy hablando de fines de los 90, ¿no? Pleno menemismo, en crisis ya, año 97, una agenda con dibujos y frases de artistas, pensadores, líderes latinoamericanos, mucho Che Guevara, ¿no? Y me acuerdo que ahí había frases y dibujos de Eva, no de Perón, sí de Eva, ¿no? Como una suerte de Eva setentista, una reedición de la Eva montonera, de la Eva más radicalizada, que se oponía a Perón, ¿no? Y después, con el paso del tiempo, lo que me llegó fue el estudio, la lectura del peronismo como movimiento, y lo que me llegó primero fue el enamoramiento por Perón, ¿no? Leer discursos, leer su biografía, leer sus escritos y demás. Y lo que me acuerdo es que siempre Eva quedaba como en un segundo plano, más en el orden de lo sentimental o del mito, Lo romántico. ¿no? Exactamente, claro. Y esta asociación a lo que me había contado mi viejo o al mito que presentaba esta agenda, ¿no? Hasta que me encontré con un discurso de Eva, trabajando en el archivo histórico de RTA, de Radio y Televisión Argentina, en el que trabajé hasta el 2016. Ahí digitalizamos un discurso de Eva, que ella da a fines del 46, hacía muy poco había asumido Perón la presidencia, y es una Eva muy joven, que tiene una voz muy aguda, que tartamudea, se nota que son sus primeros pasos, sus primeros discursos en público, y frente a trabajadores y trabajadoras de la industria textil, que siempre suelen ser mayormente mujeres, plantea varias cosas, entre ellas la necesidad de la sanción de la ley de 1947 de los derechos políticos de las mujeres, plantea la necesidad de extender la licencia por maternidad, creo que en ese momento era solo 2 meses, pero además se hace una pregunta increíble para mí en ese momento, que es ¿por qué a igual rendimiento hombres y mujeres cobran diferentes salarios, ¿no? Y me acuerdo que cuando lo escuché la primera vez me dije, wow, ¿no? O sea, algo que en el siglo XXI sigue siendo una deuda, algo que en el siglo XXI sigue siendo un reclamo. Esta mina lo plantea a mediados del siglo XX, y en una época muy temprana de ella, ¿no? O sea, que lo que para mí se me armó es que evidentemente había una preocupación muy genuina respecto de lo que ella después más adelante va a llamar la doble injusticia que sufren las mujeres, en tanto mujeres y en tanto trabajadoras, ¿no?
Sí. Entonces me acuerdo que ese discurso me despertó algo, que dije, bueno, acá hay algo que yo no leí ningún libro, nada de lo que yo había leído sobre Eva Perón daba cuenta de esa complejidad, de ese interés, y me puse a indagar si era una pieza suelta en un discurso que ella había flasheado ese día por algo, o si efectivamente formaba parte de una preocupación más real y que desenvolvió a lo largo de su vida como política, ¿no? Y me encontré con que sí, con que efectivamente fue una flor de dirigente política que tuvo esta preocupación en el centro de su obra, y creo que ahí descubrí efectivamente lo gran e increíble que fue Eva Perón, ¿no? Recién en ese momento, recién después de pasar por todas esas otras esferas de Eva, me llegó esa otra Eva, que de alguna manera tardó mucho en llegar, ¿no? Sí, igual creo que es un poco el camino que todas vamos recorriendo con Evita, porque creo que todas nos enamoramos primero de esa cuestión medio mística y después encontramos a la otra. Bueno, para la siguiente pregunta vamos a ver una cinta. Vuestras gloriosas vanguardias descansadas de la patria, las que están presentes hoy, porque han tomado el porvenir en sus manos y saben que la justicia y la libertad la impondrán únicamente teniendo al general Perón dirigiendo a la nación. Que se ha dado cita al llamado de los compañeros de la Confederación General del Trabajo para decirle al líder que detrás de él hay un pueblo. Ellos saben bien que antes del general Perón vivían en la esclavitud, que fue el general Perón que los reivindicó social, moral y espiritualmente. Y saben que la oligarquía, que los mediocres, que los vendepatrias todavía no están derrotados, que de sus guaridas asquerosas atentan contra el pueblo y contra la nacionalidad. Evita como vimos, es una figura extrema, tanto en el amor a Perón, al pueblo y a la patria, como en el odio a la oligarquía. Ahora bien, la democracia argentina viene sosteniendo desde 1983 que los extremos son malos, que son funestos, que la grieta nos divide, etcétera, etcétera, etcétera. En este sentido, ¿nuestra democracia se banca una voz como la de Eva? Y si no se la banca, ¿qué tipo de democracia es? ¿Y cómo pensás vos estas tensiones? Bien, es una pregunta bien compleja, interesante. Varias cosas se me ocurren para decir respecto de esto. La primera es que podemos pensar que hubo límites, ¿no? Que se le marcaron a Eva Perón, ¿no? Por parte de un sistema democrático, político, de una época, ¿no? El primero y muy claro es este que veíamos recién en el archivo, el 22 de agosto de 1951, en el llamado Cabildo Abierto, cuando la CGT arma un acto con el apoyo y la participación muy importante del Partido Peronista Femenino, para pedir que ante la nueva elección nacional Eva Perón sea candidata a vicepresidenta ante la reelección de Perón, ¿no? Una candidatura que Eva buscó, que Eva quería ser vicepresidenta y que evidentemente las bases la apoyaban, ¿no? Y sin embargo, pocos días después, como sabemos, tuvo que declinar esa candidatura, ella misma informar de que no aceptaba esa candidatura, ¿no? Eh, esta negación a ser vicepresidenta fue interpretada a lo largo de mucho tiempo como que ya se sabía que ella estaba muy enferma y que entonces por esa enfermedad no podía ser vicepresidenta, o también se ha dicho mucho que las Fuerzas Armadas eran las que se oponían a una candidatura de Eva. Lo cierto es que podemos pensar varias cosas, aparte de esas que se dicen, que no dejan de ser ciertas, ¿no? Pero me parece que hay otros elementos también dando vueltas alrededor de esta candidatura que se declinó. Una es el límite que una época le estaba marcando al avance de una mujer en la política, en el poder, ¿no? Claramente no había
en ese entonces en el mundo, país republicano que siquiera pudiera haber soñado con la idea de una mujer vicepresidenta, y acá, bueno, teníamos una mujer que estaba dispuesta a hacerlo, ¿no? Sí. Entonces, de alguna manera podemos pensar que había algo de un clima de época que le puso un límite al avance de Eva Perón, y en Eva Perón a las mujeres, ¿no? Porque hablamos mucho del avance de las mujeres en esos años, también hay que hablar de los límites que se le imponían a las mujeres en esos años, y esta me parece que es clarísimamente una. Pero también podemos pensar, como preguntabas vos, Aimé, que es un límite que la democracia argentina le puso a una persona muy radicalizada, ¿no? Porque Eva Perón era una radicalizada, una fanática, como le querramos decir. Y claramente podemos pensar que la democracia argentina, el sistema político argentino, no soportaba una vicepresidenta que decía lo que decía Eva Perón, ¿no? Que los oligarcas había que, bueno, eran el enemigo y que había que poner límites y demás. Y me parece que un segundo hecho, bien interesante también para pensar esto de los límites que se le pusieron a Eva Perón, que no vienen solamente del enemigo, es lo que sucedió con el texto Mi mensaje. Eva Perón escribe estando muy enferma, en realidad dicta estando muy enferma, un texto final que se llama Mi mensaje, que es el texto más radicalizado de Eva, ¿no? Es una Eva ya enferma que sabe que va a morir y que entonces dice sus últimas palabras, y sus últimas palabras son incendiarias, ¿no? Son un fuego. En ese texto está el bien, está el mal, está el cielo, está el infierno, están los trabajadores y están los oligarcas, ¿no? Y a los segundos, que son el enemigo, hay que combatirlos si es necesario por las armas, ¿no? Es muy sanguinario ese texto. Y antes de morir, Eva deja dicho que quiere que ese texto sea publicado una vez muerta ella, y ese texto se publica solamente una parte, que es la parte en donde ella cuenta que quiere que se haga con sus bienes, su herencia, que dice que quiere que vuelva al pueblo, pero es Perón quien decide no publicar ese texto, ¿no? Es Perón quien decide guardar bajo 5 llaves ese texto que recién va a tomar visibilidad en los 80, ¿no? 30 y pico de años después. ¿Y por qué Perón no lo publica? Bueno, porque es un fuego, ¿no? Porque es incendiario, porque es realmente muy radicalizado ese texto, y porque había en Perón una cuestión más de estrategia política, si se quiere, de que ese texto, de que ese fuego no podía ser publicado, por lo caldeado que ya estaba todo, porque Perón era más, no sé si moderado es la palabra, pero sí, más conciliador, si se quiere. Hay varias hipótesis que se pueden manejar. Lo cierto es que ese texto no sale a la luz, y me parece interesante también pensarlo como un límite que el sistema político, que la democracia argentina le pone a alguien que efectivamente le escapa a las leyes institucionales, ¿no? A lo republicano, como fue Eva Perón, ¿no? En este sentido me interesa también pensar que saliendo un poco, corriéndonos un poco de Eva, es algo parecido también a lo que le pasó a Cristina Kirchner, ¿no? En el sentido de una mujer a la cual también se acusó de radicalizada, que era chavista, que era Cuba, que, bueno, las cosas que se le dijeron a Cristina, y que por eso mismo también la persecución que se le ejerció a ella, ¿no? Judicial y mediáticamente. En ese sentido, podemos pensar que hay algo más a largo plazo que no tiene que ver solamente con Eva, sino en la historia argentina, con las mujeres y con las mujeres más radicalizadas, ¿no? Si se quiere. Pero también quería decir algo que me parece interesante. Vos, Aimé, en la pregunta que me haces, mencionás que pensar a la democracia como se la pensó a partir de 1983, bajo un concepto alfonsinista de la democracia, si se quiere, ¿no? Esta idea de que los conflictos no deberían formar parte del juego democrático, del juego institucional republicano. Y yo creo que ahí tenemos que hacernos una pregunta por de qué hablamos cuando hablamos de democracia, porque si hay algo que ha hecho el peronismo a lo largo de la historia, desde que surgió, fue de alguna manera poner en jaque la idea de democracia preestablecida, ¿no? Si hay algo que hizo el peronismo de alguna manera fue darle vueltas y vueltas a la idea de democracia. Muy claramente podemos mencionar la ley de 1947, ¿no? La de derechos políticos de las mujeres, que ya veníamos hablando de esta ley, cuando lo que viene a decir el peronismo es que la democracia en Argentina no está completa porque falta simplemente ni más ni menos que la mitad de la población participe, que son las mujeres del sistema político. Entonces, digamos, ya ahí hay un ensanchamiento de lo que la democracia significaba hasta ese entonces por parte del peronismo. Pero además hay algo que lo dice muy bien el historiador Daniel James, que es uno de los mejores historiadores que ha estudiado el peronismo. Él lo que dice es que el peronismo redefine la concepción de democracia, porque si hasta ese entonces la democracia
era un concepto político, es decir, hay democracia cuando las masas pueden votar. Lo que viene a decir el peronismo es que la democracia además tiene que incluir aspectos sociales y económicos, ¿no? De alguna manera preguntándose si puede haber democracia si, por ejemplo, la mitad de la población no puede comer. ¿Hay una democracia si la mitad de la población pasa hambre? ¿No? De alguna manera el peronismo viene también a ensanchar la definición de democracia. Y en este sentido el peronismo viene a incluir dentro de la palabra democracia la idea de conflicto social. Porque para el peronismo hay trabajadores y hay patrones, para el peronismo hay trabajadores y hay oligarquía. Entonces siempre necesariamente en la concepción peronista de la vida hay conflicto, hay intereses sociales contrapuestos. De lo que se trata en todo caso es de dirimir entre esos conflictos. Por supuesto el peronismo la mayoría de las veces, en los casos de la historia, quizás salvo el interregno del menemismo, ha apostado por estar a favor de los intereses de los trabajadores, ¿no? En este sentido me parece que hay una redefinición de la democracia misma, el concepto mismo de democracia dentro del peronismo, y por eso mismo me parece que hay que evaluar a Eva Perón también dentro de ese concepto de democracia, ¿no? En ese sentido diría, si pensamos la democracia bajo el concepto alfonsinista, y sí, el concepto alfonsinista de la democracia le pone límites a un personaje como Eva Perón. Ahora, dentro de una concepción más peronista de la democracia, bueno, me parece que estamos hablando de otra cosa. Y por último decir que el peronismo es un movimiento tan revolucionario que hasta pone en duda o hasta nos hace redefinir los conceptos políticos que usamos, ¿no? Como es el caso de la democracia. Y eso me parece que es lo más interesante y lo más complejo también del peronismo, ¿no? Que nos hace repensar absolutamente todo lo que veníamos pensando hasta ese entonces, ¿no? Bien, perfecto. Bueno, seguimos en la línea. El peronismo no ha revalorizado aún la historia del Partido Peronista Femenino. Y al mismo tiempo, tampoco el feminismo reconoce en esa experiencia histórica un antecedente de lucha y organización. ¿Cómo pensás vos, de cara al futuro, ese vínculo entre el peronismo y el feminismo? Bien, yo creo que en el presente se está dando un movimiento, dentro del movimiento, valga la redundancia, están pasando cosas dentro del peronismo, ¿no? El peronismo siempre es complejo, el peronismo está lleno de matices, de grises, y hay pugnas, por suerte, dentro del propio movimiento, ¿no? Hay sectores que ven con buenos ojos y que impulsan cambios ligados a una nueva concepción de la vida, que es ligada al feminismo, ¿no? Cambiar prácticas, cambiar símbolos, cambiar significados, y hay otros sectores que por supuesto no, ¿no? Pero bueno, es interesante la pugna dentro del movimiento. Lo interesante es que en este momento están pasando cosas en las bases, podríamos decir, ni que hablar en la dirigencia, por supuesto, después de la presidencia de Cristina Kirchner, pero me parece que está pasando, está sucediendo un movimiento interesante dentro del peronismo, ¿no? Y en paralelo creo que sucede algo en la historia argentina, que es el peronismo, el movimiento político que ha generado mayor apertura de derechos, que ha ampliado el campo de lo posible para las mujeres, para los grupos de diversidades. Es el peronismo el que históricamente ha permitido eso, ¿no? Es el peronismo el que históricamente ha ampliado derechos. Entonces, me parece que de alguna manera el feminismo, o por lo menos hay que hablar de los feminismos, una rama del feminismo, de los feminismos, digo, tendría que generar trama, porque el peronismo de alguna manera se convierte en la herramienta política para generar los cambios que se anhelan desde el feminismo, ¿no? En ese sentido me parece que se puede pensar que naturalmente debería haber una tendencia a que feminismo y peronismo confluyan, ¿no? Porque de alguna manera el peronismo es el que convierte, el que habilita derechos, y el feminismo es el que está buscando una serie de derechos. Entonces me parece que tendrían que naturalmente converger de alguna manera, ¿no? A mí me parecería interesante que en algún momento, por supuesto con muchas resistencias, por supuesto con sectores que no van a estar de acuerdo, pero me parecería interesante que en algún momento una pueda decir: yo soy peronista, y no haga falta aclarar y feminista, ¿no? Que con solo decir soy peronista se incluya el feminismo dentro del peronismo. Me parece que por lo menos dentro de una vertiente del peronismo no se está tan lejos de eso, pero bueno, me parece que tanto por parte del feminismo como por parte del peronismo, o los feminismos y los peronismos,
hay que seguir trabajando para tramar, ¿no? Porque es evidente que durante mucho tiempo eso no estuvo, no hubo trama, sino que estuvieron más bien corriendo en paralelo. Me parece que hay que seguir trabajando para que eso pueda terminar de armarse un tejido, digamos, ¿no? Una vuelta de rosca. Exacto. Bueno, la pandemia hace imperioso cumplir con la máxima peronista de justicia social. Si vos fueses la presidenta de la Fundación Eva Perón, ¿cuál sería tu primer plan de acción para cumplirlo? Qué linda pregunta. Si fuese presidente de la Fundación Eva Perón, eh, primero lo que haría sería mandar un proyecto de ley mucho más ambicioso de impuesto a las riquezas del que se estuvo circulando en el último tiempo, eh, y que sea crónico, ¿no? Porque creo que el proyecto que estuvo circulando era por única vez. Yo haría un impuesto a la riqueza efectivo, crónico en la Argentina, eh, para los sectores más pudientes. Y con ese dinero, con lo recaudado por ese impuesto, a partir de la pandemia, me parece que lo que urge sobre todo es crear un complejo habitacional para quienes viven en barrios, villas miserias, para los que viven en condiciones de hacinamiento muy complicadas, que me parece que es lo que más ha desnudado la pandemia, ¿no? Las condiciones de vivienda de muchos compatriotas que no están siquiera en condiciones de poder hacer una cuarentena porque no les da el espacio físico, ¿no? Entonces arrancaría por ese lado y después un plan de vacunación cuando Hugo Sigman así lo diga, que está la vacuna, un plan de vacunación nacional contra el coronavirus, menos para los que fueron a la marcha hoy. Y no se lo merecen. Y están jugando con fuego. Por lo pronto. Bueno, para ir cerrando y considerando que hoy estamos en una efeméride muy importante porque conmemoramos nada más y nada menos que el paso a la inmortalidad del general San Martín, te quiero contar que desde el Comando Evita estamos proponiendo que el año que viene, que se cumplen 70 años del voto, el 23 de septiembre, que ya es el Día Nacional de los Derechos Políticos de la Mujer, sea declarado feriado nacional. No solamente como un acto de justicia para con Eva y las mujeres de nuestra historia, sino para mandar un claro mensaje a la sociedad argentina de que la perspectiva de género y la lucha de las mujeres por sus derechos es una política de Estado que tiene una historia y una memoria popular. ¿Qué pensás de este proyecto? ¿Lo ves viable? Me parece fantástico por varios motivos. Primero porque siempre que el Estado reconozca simbólicamente, que son las efemérides, ¿no? Los feriados de alguna manera son grandes símbolos, que el Estado reconozca simbólicamente la importancia que tuvo para la historia de las mujeres y la historia de la patria, esa ley es fundamental, ¿no? Como vos decís, no solamente por justicia a Eva y a sus compañeras, sino también me parece por todas las que vinimos después, ¿no? Por todas las que vinieron después, todas las mujeres que vinieron después, que venimos después. Y también dejarme decirte, Aimé, que me parece que siempre que el Estado, así como con los billetes, qué prócer pone los billetes, qué monumentos coloca en en las distintas ciudades, cómo nombra las calles, qué feriados pone, el Estado construye una narración acerca del pasado, acerca de nuestra historia, ¿no? Y me parece que es importante eso, fundamentalmente lo pensaba hoy a la tarde cuando repasaba las preguntas, que me parece que es fundamental sobre todo para las escuelas. ¿Por qué digo esto? Como alumna y como docente de escuelas, me pasó que a mí me enseñaban, y yo enseñaba, que la democracia en Argentina existe desde 1912, ¿no? Desde que se sancionó la ley Sáenz Peña, que después vino el presidente Hipólito Yrigoyen, y que era el primer presidente popular, votado por las mayorías de la sociedad argentina. Y claro, no votaba la mitad de la población, ¿no? Ni más ni menos que la mitad de la población. Entonces, me parece fundamental la idea de un feriado, porque eso va a forzar, va a obligar a las escuelas a que por lo menos un día en todo el calendario escolar se hable
de lo importante que fue la sanción de la ley de 1947 de la ley de derechos políticos de las mujeres, de la importancia que el peronismo tuvo en la sanción de esa ley, de la importancia de que las mujeres participen en política, y que claramente volvemos a lo que decíamos al comienzo respecto de la democracia, redefinir la idea de democracia. ¿Había democracia en Argentina en 1912 cuando hay una ley que dice que los que pueden votar son los hombres mayores de 18 años? ¿O efectivamente la democracia existe, la democracia real existe en la Argentina a partir de 1947 cuando hombres y mujeres pueden votar en igualdad de derechos políticos y no solamente pueden votar ambos, sino que además ambos pueden ser representantes políticos, ¿no? Me parece que de alguna manera eso va a obligar a que en las escuelas se vuelva a tratar el tema de la democracia, se vuelva a pensar la historia argentina en clave, ahora sí, no, ni siquiera diría feminista, diría en clave de una democracia más real, ¿no? Que efectivamente es a partir de 1947 cuando podemos hablar, me parece, de una democracia, y no desde 1912 cuando la mitad de la población quedaba marginada del sistema político. Perfecto, entonces contamos con tu apoyo para lograr el primer feriado feminista de la historia argentina, ¿no? Por supuesto. Buenísimo. Bueno, muchísimas gracias, Julia, de parte de todo el Comando Evita. Y a los demás les contamos que los esperamos el próximo lunes por el mismo lugar para hablar con Cristina Álvarez Rodríguez. Si les gustó, ya saben, se suscriben al canal, le ponen like, comenten, comparten, etc. ¡Viva Evita y hasta la próxima! Muchachas peronistas, todas unidas triunfaremos y por Evita daremos.